Gracias a Dios que su iglesia se sigue creciendo, y esto no solamente en número, hermanos. La iglesia ha de crecer en fortaleza, como ya hemos visto, y debe crecer en santidad, en amor y en fe también, ¿verdad? Cumpliendo todas aquellas ordenanzas que Dios nos ha dado. Muy bien, hermanos, pues aquí en el pizarrón está un pequeño bosquejo acerca de el templo. Vamos a aprovechar estos días que hemos estado hablando acerca de la iglesia, ya unos meses, ¿no? Hablando acerca de la iglesia, y realmente no es una instrucción doctrinal, es, hermanos, como lo pueden ver ahí, la figura del templo de Salomón con la iglesia de Cristo el día de hoy, y nos vamos a enfocar terminando de ver esta figura del templo de Salomón en las dos columnas, ¿no? que fueron levantadas ahí en el pórtico del templo de Salomón. Son estas dos columnas llamadas Jaquín y Boaz, ¿no? Entonces, vamos por favor ahí, hermanos, acompáñenme a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Agárrese bien, hermanos, no se vayan a ir con el viento. Primera de Reyes 7:13 dice: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, trabajaba en el bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de metal. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, y la altura de cada cual era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la altura del otro capitel de 5 codos. Había trenzas de madera a manera de red, en unas cintas a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas alrededor, en él un enredado para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían labor de flores por 4 codos. Tenían también capiteles de sobre las 2 columnas, 200 granadas en 2 órdenes alrededor de cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual vientre estaba delante del enredado. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha, púsole por nombre Jaquín, y alzando la columna de la mano izquierda, llamó su nombre Boaz. Hasta ahí la lectura, hermanos. Dice que levantó estas 2 columnas, ¿no? Y ahí nos da la descripción de estas 2 columnas, y de las cosas que más nos llaman la atención son los nombres de estas 2 columnas, los cuales vamos a llegar en un momento. ¿Sí? Los nombres son muy interesantes, ¿no? Jaquín y Boaz. Bueno, dice la escritura que Salomón empezó a construir el templo, ¿no? en el año 4 de su reinado. ¿Sí? Cuando regresamos ahí un capítulo, 2 capítulos, dice que
comenzó a construir el templo en el año 4 de su reinado, ¿no? En el segundo mes, cosa interesante también es que este segundo mes era el mes de Sif, ¿no? El Sif significa gloria. En el mes de gloria, ¿no? Comenzó él a construir este templo y tardó 7 años en su construcción, ¿no? Ahí lo puede ver allá atrás en 2 de Reyes 6. Después de esto, después de que construyó el templo, 7 años se tardó en construir el templo, edificó su casa. En su casa tardó 7 años, ¿no? El palacio donde habitaba el rey, ¿sí? 13 años después. Después de esto, mandó llamar, como ya hemos leído, a Hiram, ¿no? Que trabajaba el bronce. Y estas 2 columnas fueron colocadas ahí en el pórtico por orden de Salomón. Hermanos, vamos a hacer una nueva oración antes de continuar. Padre Celestial, te damos muchas gracias otra vez por la gran misericordia y paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, también, Señor, con esta iglesia que has edificado, Señor, en la que has puesto el fundamento que es Cristo Jesús, rogándote, Padre, juntos como uno, que tú sigas edificando tu casa, que la fortalezcas, a fin, Señor, de que tú habites en ella, que tu Espíritu haga con nosotros comunión, y te agradecemos, Padre, que todas tus promesas han sido cumplidas, Señor, y que falta todavía aquella en la que estaremos nosotros en tu reino, Padre, adorándote para siempre, como una iglesia local, con todos los santos de todos los tiempos. Te pedimos, Señor, que sigas preparando a cada uno de nosotros, a fin de que estemos listos para entrar en el cielo por la gracia soberana de tu Hijo Jesucristo. Padre, en todo esto nos ponemos en tus manos, pidiéndote por esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos por favor ahí, sin perder, por favor, Primera de Reyes, vaya al Evangelio de Juan 2. Vamos a estar viendo algunos versículos para que ponga ahí un separador ahí en Primera de Reyes. Juan 2, capítulos 19, versículos 19 al 21, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, dice, en 3 días, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, ¿no? Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, dice, hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Está hablando, hermanos, del templo que fue reconstruido por Herodes, ¿verdad? Había sido construido por Zorobabel, si mal no recuerdo, y fue reconstruido por Herodes, ¿no? Bueno, cuando Cristo hablaba, cuando nuestro Señor Jesús hablaba acerca del templo, decía: destruid este templo, ¿verdad? No estaba hablando del templo hecho con manos de hombres, ¿no? Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Después nos da la explicación, ¿no? Ahí en 2:21 el evangelista nos explica por qué, ¿no? O sea, nos da entonces, una idea, ¿no? De cómo pensaban los judíos, ¿no? Todo lo veían de una manera literal, así como las leyes, ¿no? Las leyes de Dios también las veían de una manera literal, no entendiendo el significado espiritual de la ley moral de Dios. ¿Sí? No entendiendo, Jesús tenía que explicarles, ¿sí? Oíste que fue dicho, ¿sí? No matarás, pero yo digo que si mirares, ¿no?, a tu hermano, lo mismo con el matrimonio, ¿sí? Con los ojos, el cuidado que debemos de tener todos los creyentes con nuestros ojos, ¿verdad? Que pues, si mirares una mujer para codiciarla, dice, ya adulteraste con ella en tu corazón. Bueno, los judíos así estaban entendiendo todo este asunto, ¿no? Que él que tiraran este templo hecho de piedras, ¿no? Y que él lo iba a reconstruir en 3 días, pero no era de eso lo que estaba hablando, ¿no? Estaba hablando de su cuerpo, ¿sí? Que era un tabernáculo mayor y más perfecto que el construido por Salomón o por Zorobabel, ¿no? O reconstruido, ¿no? Reparado por Herodes. Cristo
Él era nuestro verdadero tabernáculo, ¿no? El verdadero tabernáculo que Dios levantó. Dios lo levantó. Dios lo puso entre nosotros, no el hombre. Bueno, Él, Cristo Jesús, el Logo eterno, ¿no? El Logo eterno de Dios, cuando se hizo carne, Él vino a nosotros y habitó corporalmente en la plenitud de todas sus majestades, ¿sí? Cuando dice la Escritura que Él no tuvo como nada volverse como nosotros, ¿sí? En sus dos naturalezas. Lo ha explicado muy bien nuestro hermano también, todo este asunto de las dos naturalezas de Cristo. Pero Él vino y vivió como nosotros, ¿sí? Pero sin pecado, dice la Escritura. Sin pecado, ¿no? Él vino y habitó corporalmente en la plenitud de la divinidad. Vaya buscando por favor Isaías, ¿sí? Todo el conjunto de las perfecciones llenaba el templo, ¿no? De Isaías 6 nos dice, vaya Isaías 6:1 por favor. Así como lo vio Isaías, tuvo esta visión, que las faldas del Señor llenaban el templo. Ustedes disculparán la tardanza un poquito ahí con el aire. 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿no? Corroborándonos su supremacía, dice, y sus faldas henchían o llenaban, ¿no? Rebosaba el templo, ¿sí? Con sus faldas, con su manto. Ya también lo ha explicado, no se ha explicado que mientras mayor era el manto de un soberano, de un rey, ¿sí? Mayor es la gloria de este rey. Sí, hemos visto, bueno, la verdad es que yo no vi la coronación ahora del príncipe, ¿verdad? Pero así cuando entraba la reina, ahora ya fallecida, ¿verdad? Y entraba con toda la pompa y con todo la majestad que el hombre le puede dar a una persona, ¿no? En su reinado, y entraba con su capa, ¿no? Entraba con su manto, y varias personas tenían que ir tomando este manto para que no se arrastrara, para que no se atorara, ¿verdad? Bueno, dice así, ¿no? Que el borde del manto del Señor llenaba el templo. Así era. Entonces, bueno, algunas veces, ¿no? También, así como Cristo se dijo de sí mismo que Él era el templo, ¿no? También los creyentes a veces en la Escritura son llamados el templo de Dios. Sí, ahí en 1 Corintios 3:16 nos lo dicen, no sabéis, ¿sí? Que vosotros sois templo, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así nos dice la Escritura. Y luego añade, ¿no? Que si alguno profanara este templo, el Dios lo destruirá. ¿A qué templo se está refiriendo ahí? No es solamente, no se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Se está refiriendo al cuerpo de nosotros, a cada creyente. Bueno, en otras ocasiones se refiere también a la iglesia, ¿no? Como ahí en Efesios 2:21, en Zacarías 6:12. Vamos a Efesios, por favor. Ahí siga, por favor, ahí con un separador en Primera de Reyes. Efesios 2:21. Dice la Escritura, el cual, dice, compaginado todo el edificio, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está refiriéndose a la iglesia, ¿no? Si leemos desde el 20, dice, edificado sobre el fundamento que es Cristo, ¿no? El fundamento de los apóstoles, de su doctrina y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual o sobre el cual, dice, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Sí? Ahora ahí atrás, por favor, en Zacarías 6. En el versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo,
he aquí varón cuyo nombre es Pimpollo, dice, el cual germinará de su lugar y edificará, dice, el templo de Jehová. Edificará el templo de Jehová. Otras versiones dicen, he aquí cuyo varón, dice, cuya crin, dice, es el renuevo, ¿sí? Que es, el renuevo es el carácter descriptivo, ¿no? del Mesías. Dice, y crecerá en su lugar, dice, y edificará el templo del Señor, y Él se llevará su gloria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Él edificará su iglesia, y Él llevará la gloria por ella. Hermanos, esto, bueno, es algo impresionante, ¿verdad? Nosotros esforzados, eso, en nuestra responsabilidad y el mandato del Señor, es algo que nosotros debemos de hacer. Esforzarnos en la edificación, esforzarnos en la predicación, en el mantenimiento de las doctrinas, y no solamente del edificio, en el mantenimiento de las doctrinas, que siempre se prediquen estas doctrinas, que siempre se predique el nombre de Cristo, ¿no? en esta iglesia. Sin embargo, este esfuerzo trae fruto, hermanos, pero solamente porque Dios está sosteniendo a través de Cristo a su iglesia. No es por el esfuerzo del hermano, perdón por la alusión, ¿verdad? No es por el esfuerzo del hermano que viene de Querétaro, ni es por los esfuerzos de nuestros hermanos de México, que son muy apreciados, nos han enseñado, nos han ayudado, pero es, hermanos, la fuerza del poder de Cristo el que sostiene la iglesia. Y no debemos de tener temor, hermanos, de estar parados, no estamos cimentados sobre Él. Entonces, bueno, sigamos adelante, no estamos sobre Él, dice que sobre esta roca, no hablando de sí mismo, nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver el punto número 1, hermanos. Dice, bueno, el templo de Jerusalén puede considerarse apropiadamente, ¿no? Como una imagen, ¿sí? Como una imagen de la iglesia, ¿sí? Y el punto número 1 dice ahí que podemos considerarlo así por sus partes, ¿no? Y solamente vamos a tratar 3 partes del templo, ¿no? Vamos a ver primeramente el gran atrio, que era el patio que estaba alrededor del templo, el atrio, ¿no? Ahí estaba fuera, no se han visto imágenes, estaba fuera el altar de los holocaustos, estaba el lavacro, estaba el mar que fue puesto ya después de su construcción, ¿sí? Parado sobre 12 bueyes que miraban cada una parte, ¿no? 3 miraban hacia un lado, hacia el oriente, hacia el poniente, y así estaban mirando hacia los 4 lados, ¿no? Los bueyes. Bueno, todo el pueblo se reunía a adorar ahí. Quiero que pongamos atención para no confundir algo que vayamos a decir aquí. Y si nos confundimos, hacer la aclaración en algún momento, ¿sí? El pueblo estaba reunido en este lugar como una sociedad sacralista, ¿sí? Todo el pueblo se reunía allí. Por favor, no lo vaya a tomar a mal. Ahorita estamos afuera, ¿verdad? Estaríamos como en el atrio, ¿no? del templo. Sin embargo, ahí se reunían todo el pueblo. Después nos explica, ¿no? El apóstol Pablo nos explica todo el Nuevo Testamento que no todo Israel son israelitas, ¿sí? ¿Qué pasaba entonces? Que muchos iban ahí a adorar a Dios, a escuchar los cánticos, daban sus ofrendas por compromiso, porque sus papás les llevaban, ¿no? Lo estaba tocando ahorita nuestro hermano en la clase, porque les llevaban, nuestro hermano oraba también acerca de ello, ¿sí? Porque pues, a fuerza, ¿no? Estaban aquí a fuerza. O sea, muchos de nuestros hijos están a lo mejor así. Esperamos en Dios que no sea así. Sin embargo, pudiera ser que sea de esta manera, ¿sí? Algunos otros por compromiso o engañados, o no, es que hay que asistir a algún lado. Bueno, pues aquí, no es la más cerquita. Aquí asistimos, ¿no? Y allá, ¿por qué no? No, es que allá dicen que levantar las manos y todas estas cosas no es correcto. No es correcto, ya lo podemos examinar a fondo, ¿no? Pero no es correcto. Sin embargo, no, es que esa iglesia es de sana doctrina. Entonces ahí es, ¿no? Ahí vamos, ahí es. Puede ser que muchos israelitas iban así, ¿sí? Muchos que eran hijos
de los padres de la iglesia, ¿no? De los padres, perdón, de la iglesia, ¿no? De Israel, ¿no? De las 12 tribus, iban ahí porque era su obligación, ya lo hemos visto, eran obligados. Parte de las leyes del gobierno del estado eran: adoras al Dios que nosotros adoramos. Y si alguno dijera: no, esto no es así, el que lo oyó primero dice: no, lo acusará, y ese primero empezará con la piedra, ¿no? Lo apedrearán. Entonces, a cualquiera que dijera que vamos a adorar a otros dioses o alguna cosa que se les ocurriera así, ¿verdad? Bueno, el gran atrio era así, estaba lleno de personas, sí, pero muchas personas no eran verdaderos creyentes, ¿sí? No eran verdaderos creyentes, no estaba toda la congregación, no podemos decir la iglesia, sino estaba toda la congregación, ¿sí? Bueno, aquí, hermanos, algunos comentaristas, quiero hacer una nota solamente, pero no tardarme mucho con esto. Algunos comentaristas, ¿no?, han querido tomar la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí?, como ejemplo de la iglesia, ¿sí? No es el trigo y la cizaña, es la cizaña del campo, ¿no?, también conocida como trigo y la cizaña, diciendo que, bueno, de ahí está, ¿no?, en la iglesia crecen el trigo y la cizaña juntos. Sí, pero si nosotros examinamos a fondo esta parábola, ¿sí?, nosotros nos damos cuenta que no es así. Después de la parábola nos aclara el Señor Jesús, ¿sí? Bueno, aquí va la aclaración, ¿verdad? Dice: el campo, no dice es la iglesia, dice el campo es el mundo, ¿sí? O sea, en este mundo crecerá junta la iglesia, junto con las personas que están en el mundo, los inconversos, los incrédulos, ¿sí? Mateo 13, para que quiera leerlo, ahí no vamos a profundizar, ¿sí? Ahí la cizaña crece junto al trigo, ¿sí? No toman en cuenta estos versículos, ¿no? El 37 dice: el campo es el mundo, no la iglesia. Entonces no podemos decir nosotros: no, déjalos que vengan, bautízalos ya a todos, porque si no, pero es que no los conocemos, no hemos estado con ellos platicando, no sabemos si entienden lo que se predica aquí, no sabemos. Tú ya bautízalos, ya dijeron que creen, entonces bautízalos ya. ¿Sí? No es de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si no dan frutos, dice, dignos de arrepentimiento. Todos los frutos que nos da el apóstol Juan, ¿no?, ahí en sus cartas, acerca de los creyentes, de los que son verdaderos creyentes. Cuando una persona da estos frutos, entonces es ingresada a la iglesia. ¿Sí? Que son ingresados a la iglesia cuando piden su bautizo. Bueno, no obstante esto, hermanos, vemos en la práctica, ¿sí?, que dentro de la membresía de una iglesia puede haber incrédulos, ¿sí?, que por emoción pudieron falsificar, ¿sí?, todas estas marcas que están ahí en la escritura, no específicamente en las cartas de Juan, ¿sí?, se pueden falsificar todas estas marcas. Pero bueno, una cosa podemos decirles, ¿no?, ha pasado el primer filtro. La iglesia está mandada ¿a qué? La iglesia está mandada a ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Hacer que las personas creyentes se acerquen, formen parte de la iglesia como un mandato de Dios, y la iglesia trabaje para la gloria de Dios. Pero aunque hayan pasado el primer filtro, hermanos, ¿sí?, el tiempo, no nosotros, no nuestros pensamientos, no nuestras intuiciones, sino el tiempo y la gracia de Dios sacarán a la luz quién realmente es un creyente y quién no. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que ingresar infaliblemente a las personas que son creyentes, ¿sí?, bueno, seguramente ninguno de nosotros estaría aquí, no porque no seamos creyentes, sino porque somos pecadores y no somos perfectos. ¿Sí? Y ha habido ocasiones en que su servidor, y estoy seguro que cada uno de ustedes, cualquiera de afuera puede decir: ¿ese se dice que es creyente? Con vergüenza lo digo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos pecado, luchamos contra el pecado. Las personas que están en el mundo no ven cuando vamos y nos postramos delante de Dios a pedir perdón, que estamos arrepentidos de estas cosas. Ellos no lo ven.
¿Sí? Ellos se quedan con esa idea. Usted puede ser muy esforzado, puede predicar muy bien el evangelio, pero un error, uno. ¿Sí? Y ese dice que es creyente, se acabó su testimonio en el mundo. Tiene que batallar, forjar una vez más desde abajo, empezar, humillarse delante de las personas, ¿sí? Para poder establecer su testimonio nuevamente como es debido, no como a Dios le agrada. Pero bueno, ¿sí? La iglesia no hace arbitrariamente al ingresar personas a la membresía, no lo hace arbitrariamente, ¿verdad? No lo hace con las reglas del hermano Mar, no lo hace con las reglas del hermano Tomás, ni del hermano como se llame, sino lo hace con las reglas que la Escritura nos ha dado, que da testimonio de que es creyente. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura nos dice, que da un testimonio que es creyente. Para eso sirve, entonces, por eso están las doctrinas complementarias. ¿Sí? Cuando digo complementarias no quiere decir que tengan menor importancia. ¿Sí? Pero las doctrinas de las que estoy hablando es, por ejemplo, la doctrina de la disciplina bíblica, la disciplina en la iglesia, ¿sí? Con la cual las personas somos instruidas, los creyentes somos instruidos y vamos creciendo, ¿sí? En fe, en santidad, en amor, en conocimiento. ¿Sí? Y vamos siendo perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Cuando salgamos de este mundo y vayamos a la iglesia en gloria, a estar con nuestro Señor, que en su momento será local, cabe mencionar, ¿verdad? Y visible también. ¿Sí? No hay este asunto de la iglesia invisible, ¿no? Pero bueno, eso era solamente este comentario, hermanos, para que tengamos cuidado, ¿no? Al defender el asunto de la membresía de la iglesia. ¿Sí? Que el trigo y la cizaña no crecen juntos, como en las iglesias comunes, ¿no? La iglesia común lo hemos visto. ¿A quiénes bautizan? A los niños. Yo no digo tampoco que un niño no pueda ser creyente, pero ¿está seguro? ¿Da un buen testimonio? ¿No hay, o es solamente por emoción? ¿Sí? O porque queremos que nuestros hijos sean salvados, que hermano, ¿no voy a bautizar a mis hijos? Bueno, nosotros confiamos en Dios y confiamos que el que salva es Cristo, no la iglesia. ¿Sí? Y si ingresar a una persona que pudiera ser un incrédulo va a dar un mal testimonio de la iglesia, entonces mejor esperaremos unos cuantos días, como 365 multiplicados por 18. Entonces, el Señor va dando la pauta, ¿no? Para todas estas cosas. Apocalipsis 11:2, por favor. Ahí en Apocalipsis le fue mandado a Juan, ¿sí? Le fue mandado el medir, le dieron una caña, por favor. Ahí me perdí, 11. Le fue dada una caña para medir. Y fíjese lo que le dijeron. Desde el 1 vamos a leer, por favor. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara, dice, y se me dijo, levántate, dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Sí, a los verdaderos adoradores, ¿no? Se está refiriendo, ya leyendo todo el contexto de Apocalipsis desde el 9 hasta el 11. Sí, dice, me fue dada una caña semejante, dice, y le fue mandado que midiera, dice, a los que adoran en él. No solamente el lugar, dice, y a los que adoran en él, que los mida con esta caña, el parámetro. Y echa fuera, dice, o sea, desecha, dicen otras versiones, desecha el patio que está fuera del templo, dice, no lo midas, no lo tomes en cuenta. No lo tomes en cuenta, ¿verdad? Está hablando entonces ahora de las personas que están solamente adorando, ¿no? Por una obligación, lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Son desechados, no son verdaderos adoradores, como vamos a ir viendo, ¿sí? No como una ubicación, el apóstol Juan no estaba viendo esto como una ubicación, sino lo estaba viendo espiritualmente, no era una visión que tenía él, ¿sí? No son verdaderos adoradores, ¿no? Isaías 33:14 dice que había en Sion adoradores hipócritas, no eran verdaderos adoradores.
Bueno, otro aspecto, hermanos, en el que, bueno, antes de pasar a ese aspecto, ¿no? Con temor lo decimos, ¿no? Cuando se predica el Evangelio, cuando se dan clases, cuando usted predica a las personas que están alrededor, los invita a la iglesia y a que escuchen el Evangelio, a que conozcan a los hermanos, lo hacemos, hermanos, con la intención firme de que las personas sean sacudidas por la palabra de Dios y finalmente, si es la voluntad de Dios, sean atraídas a Cristo. Sean atraídas a Cristo, pero es así. O sea, hay personas dentro de las iglesias, sí, que son inconversos, ¿no? A eso se refiere todo este asunto. No a las iglesias, a los miembros, sino a toda la congregación, ¿no? Que era lo que decíamos. Ahora hay entonces también un lugar, ¿no? Por las partes del templo también hay un lugar llamado así, el lugar santo. Este emblema y figura también de los creyentes, ¿sí? Estaba ahí el candelabro, estaba el altar del incienso, ¿sí? El incienso el altar era de oro, ¿no? Y la mesa de los panes de la proposición, todo de oro, todo cubierto de oro, las paredes, como vamos a ver también, cubiertas de madera de cedro, y después de la madera de cedro había láminas de oro, ¿no? Bueno, debió haber sido algo maravilloso de observar, ¿no? En donde hoy solamente quedan ruinas. Entonces, ahí estaban estas cosas, y nadie, sino solamente los sacerdotes podían entrar y podían ministrar ahí. ¿En qué es figura entonces? ¿Verdad? A los partícipes de la gracia especial de Dios. Se ha llamado a los creyentes, ¿no? Que somos real sacerdocio, linaje escogido, que edifican, dice, una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Aquellos que adoramos en espíritu y en verdad, ¿sí? Que han sido encendidos como los candeleros, ¿no? Para ser vistos refulgentes. Aquellos que sus obras brillan delante de los hombres. Y dice la Escritura que a todos los que ven las obras de estos, dice, adoran a Dios. Adoran a Dios. Esto debería ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos negar que Dios pone delante de nosotros situaciones para hacer buenas obras. Cuando nosotros obramos de una manera correcta, en la manera en la que a Dios le agrada, ¿sí? Estamos tentados, viene la tentación a nosotros. ¿A qué? A ponerte entre el mundo y Cristo, ¿sí? A levantar tu cuello, a que tu soberbia sea alimentada y a que digan, fíjate, qué bueno es el hermano Eleazar. Pues bueno, perdón hermano, que lo agarre con mi ejemplo, ¿verdad? Pero sí, no veo otro más bueno que usted, ¿no? Así sucede, somos tentados, hermanos. Somos tentados a ponernos delante de nuestras obras y no a quitarnos y a poner las obras señalando a la cruz, a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Somos tentados. Y es una tentación muy grande porque si lo pone usted de esa manera, hermano, le está quitando la gloria y la honra a Dios por las obras que está usted haciendo. Como si el Señor lo necesitara o me necesitara a mí. Para recibir adoración, la Escritura nos dice, ¿no? Que si los que están cantando y adorando no lo hicieran, las piedras pudieran alabar a Dios. ¿Sí? Las mismas piedras, ¿no? Jehová se proveerá de personas que le adoren verdaderamente. Las oraciones de estas personas, hermanos, las obras y las oraciones, ¿no? Son puestas también como incienso en este altar de oro. Dice ahí en Apocalipsis que las oraciones de los santos suben como olor fragante delante de su trono de gracia. Y este olor de estas oraciones son oraciones verdaderas, oraciones sinceras, ¿sí? Que son puestas en el altar. No, esto solamente puede hacerlo un creyente verdadero, una persona transformada por gracia.
Se sientan, dice también, a la mesa con su Señor y tienen comunión con Él. Estaba en esta parte del templo, en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición. Allí se sientan los verdaderos creyentes, porque no confían en la carne, sino que confían solamente en su Señor y en su Salvador Jesucristo, ¿no? Él nos ha dado estas ordenanzas y nosotros, hermanos, confiamos en Cristo, confiamos en Él. Ahora había otro lugar, hermanos, en donde puede haber una semejanza también, ¿no? Llamado el lugar más íntimo, ¿no? El lugar más glorioso, era el lugar santísimo. Sí, este lugar es un emblema y una figura del mismo cielo, donde mora toda la majestad de Cristo, toda la majestad de Dios está ahí. Nuestro gran sumo sacerdote fue el único que pudo entrar en este lugar, ¿no? Con su sangre, con el sacrificio de su propia sangre. Él obtuvo ahí nuestra redención. Él está ahí, como ya lo habíamos visto también en otra predicación, ¿sí? Él está ahí para interceder por su pueblo, para siempre, dice la Escritura, y en Hebreos. Está ahí para interceder por nosotros. Es solamente en virtud de este sacrificio, de esta sangre, ¿no? Que nosotros tenemos audiencia con Él. Algo impensable en aquel tiempo, ¿no? Hemos recordado que los sacerdotes entraban a este lugar y cuando tocaba entrar a este lugar tenían que amarrarse a un pie una campana, ¿verdad? Y una cuerda, porque es tanta la gloria y tanta la santidad de Dios, como dijo a Moisés: no te puedo mostrar toda mi gloria, si te la mostrara no vivirías, ¿no? Para contarlo diciéndolo de esta manera. Él moriría, caería fulminado de ver la gloria y la santidad de Dios. Entonces, cuando un sacerdote entraba indignamente o hacía algo que no debía de hacer, caía fulminado, ¿no? Estaban advertidos, ellos llevaban su pie amarrado y la cuerda llegaba hasta afuera, ¿no? Para poder jalar el cuerpo en caso de que algo así sucediera. Entonces, nosotros tenemos audiencia con este Dios santo por la sangre de Cristo. ¿Sí? Cuando oramos, hermanos, como iglesia, cuando oramos individualmente, ¿venimos preparados de esta manera realmente o no? ¿Venimos preparados para estar delante del trono majestuoso de Dios por los méritos de Cristo o no? Esa es la importancia que tiene, ¿no? La oración. No recuerdo cuál era el sermón de Charles Spurgeon acerca de este asunto de la oración, pero hablaba de una manera que te hace temblar, decía él, al momento de entrar en la presencia de Dios. Están sus querubines y sus ángeles, dice, están los ancianos y está toda la corte celestial mirándote. ¿Cómo te diriges a Dios? Mirando tus pecados. Pero Dios en su gracia no ve nuestros pecados, ¿verdad? Él ve a Cristo y su justicia. Pero cuando vemos a estos seres impecables por la gracia de Dios también, que los ha sostenido en justicia, mirándonos, ¿cómo cree que vieran estas personas a los hombres, estos seres angelicales, no a los hombres? ¿Cómo nos verían? Tan poderosos, tan grandes. Nunca han fallado los que están en la corte celestial. Y mirándonos a nosotros, cómo nos acercamos con las manos impuras, con nuestros ojos habiendo visto cosas que no deben de ver, con nuestros pies habiendo caminado a donde no deben de caminar, pidiéndole que nos dé sabiduría, pero dejando su palabra de lado. ¿Cómo nos verán? Ellos ven la maravillosa gracia de Dios y exaltan a Dios.
pero nosotros entraríamos arrastrándonos, decía Spurgeon, a ese lugar, si pudiéramos ver los ojos de estos seres, cómo nos miran. Ahora, hermanos, vamos apurándonos. En segundo lugar, el templo es entonces figura de la iglesia también por su situación. Cuando digo su situación me refiero a dónde está situado, ¿verdad? Su ubicación. El templo fue construido, ahí en 2 de Crónicas 3 nos dice, ¿no?, que fue construido sobre el monte Moría. También la iglesia, ¿no?, Mateo 16, 18 dice algo parecido, ¿verdad? Dice, sobre esta roca, sobre este monte fuerte que es Cristo Jesús. No era Pedro, ¿verdad? Estamos persuadidos de ello. ¿Sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? El Señor de los ejércitos, ¿no? Piedra probada, Isaías 28, 16 nos lo dice. Piedra probada y preciosa, ¿no? Un cimiento seguro. Ahí está fundada la iglesia. Sobre ese Cristo está usted ahorita sentado, hermano. Sobre ese fundamento estamos parados. Un cimiento eterno que permanece para siempre. Los que somos colocados ahí en Cristo Jesús, seremos colocados ahí hasta la eternidad. En Cristo Jesús para siempre. No podemos estar inseguros de ello. Estamos seguros por la Escritura, por fe. En tercer lugar, también el templo es figura de la iglesia, hermanos, por su constructor. Nosotros vemos que el constructor del templo fue Salomón. Jedediah era el nombre de este rey. El nombre de este rey significa, ¿no?, amado de Yahvé, amado de Jehová. Jedediah. Después es llamado también Salomón, ¿no? Y Salomón significa paz o el pacificador. Entonces en esto es figura de Cristo, ¿no? Es mi hijo amado, dice el Señor. Este es mi hijo amado, como Jedediah, en quien me complazco. Salomón también era llamado hombre pacífico y tenía tiempo para esta obra. No era un hombre de guerra como David. David fue un hombre de guerra, ¿sí? Incluso al final de sus días, por castigo de Dios, ¿sí?, fue con espada. Él murió en su lecho, pero hasta el final de sus días toda su casa no se apartó la espada de ella, ¿no? Bueno, este príncipe de paz que tenemos ahora nosotros, en todo superó a Salomón. Dice que Salomón fue el más rico, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo dejó sus riquezas, dejó su gloria, ¿sí?, y vino con nosotros. En Él, dice Colosenses 2, versículo 3, que están escondidas las riquezas de su conocimiento, de la sabiduría de Dios. También la Escritura nos dice que son sus riquezas algo inescrutable, ¿no? Y en Efesios 3. No hay quien pueda escudriñar sus riquezas. Entonces en esto también es imagen el templo, ¿no? Es una figura. Ahora el templo, ¿no?, también es una figura de la iglesia por sus materiales. Esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros nos ponemos a ver toda la descripción con lo que fue hecho el templo, y luego cómo Isaías tiene también una visión de la iglesia, ahí en Isaías 54, es muy interesante el escudriñar nuestras vidas y ver si nosotros vemos la iglesia de esta misma manera. Primera de Reyes 5:17, ¿no?, nos dice los materiales, que los materiales eran puras piedras preciosas, piedras de gran valor. También ahí en Isaías 54, ¿no?, nos dice que los cimientos de la iglesia estaban hechos de zafiro, que sus puertas eran de carbunclos, ¿no? Nos dice también que sus ventanas de zafiros, de ágatas, los bordes de piedras preciosas. Estas piedras, ¿no?, las piedras preciosas que veía Isaías ahí,
ahora se entienden como los hijos de Dios. Cada uno de los hijos de Dios, hermanos, usted y yo, somos preciosos para Él en Cristo Jesús. Se dice también que en este templo, ahí en un capítulo atrás, en Primera de Reyes 6, se dice que cuando estaban construyendo el templo no se escuchaba ruido de martillo ni de hacha. ¡Ah, caray! ¿Cómo le hicieron? Llegaban las piedras talladas, llegaban las piedras listas para poner en las paredes del templo. Así llegaban. Hermanos, cada uno de los creyentes estamos listos para formar la iglesia. Cada uno de los creyentes ha sido tallado por el Espíritu en la obra de la regeneración. No hemos llegado a la gloria aún, pero estamos listos para formar la iglesia y que el Espíritu de Dios venga y more con nosotros, con muchos defectos a los ojos de los hombres. Estamos listos. Así cada creyente nuevo que se ingresa a la membresía de la iglesia está listo. Ha sido una piedra tallada por la providencia de Dios durante toda su vida. Podemos ponerlo poéticamente así: no hemos sido sacados de la cantera de la naturaleza. Hemos sido sacados del mundo y puestos ahora en la iglesia, tal como somos. Cada uno con sus dones, cada uno con sus trabajos, ¿sí?, puestos en la iglesia. No todos tenemos que ser iguales, ¿sí? Imagínense a todos aquí, a todos tocando aquí con el hermano Omar. ¿Quién iba a cantar de aquel lado? Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe cuál es el talento y cuál es el trabajo que usted hace y que hará en la iglesia, ¿no? Si está aspirando a ser parte de la membresía. No tiene que ser maestro, no tiene que ser predicador, ¿sí?, pero tiene que ser evangelista, por lo menos con su testimonio, dar testimonio de su salvación, ¿sí? Cada uno con sus dones, cada uno con su posición social, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, con sus pesos. Son enviados los misioneros, ¿sí? Con su esfuerzo es limpiado el local de la iglesia. Con su conocimiento es predicado el evangelio, ¿sí?, en muchos lados. Entonces, así cada verdadera creyente, ¿no?, como dijimos, está listo para formar parte de la iglesia. Cada verdadero creyente. Entonces, Dios acopla a cada uno de nosotros en el lugar donde tenemos que estar. Es a saber, nos va dando el conocimiento, ¿no? Saber lo que profesa una iglesia es menester, es de suma importancia para los que están aspirando a ser parte de una iglesia. ¿Y con qué se va a identificar? Claro, se va a identificar con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Usted será sepultado con Él, será levantado a nueva vida. Pero tiene que saber entonces qué es lo que profesa esta iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son sus doctrinas básicas? ¿Por qué cree usted que ha sido salvado? ¿Cómo? ¿Por qué acción que hizo usted ha sido salvado? ¿No? Es una trampa, ¿verdad? Por ninguna. Por la gracia solamente del Señor, ¿no? Las doctrinas bíblicas de la gracia son esenciales para esto, que la sepa, por lo menos en lo básico, ¿sí? Bueno, tiene que saber con quién se va a identificar. Aquel templo, hermanos, ya lo habíamos dicho, estaba vestido de madera de cedro por dentro, ¿sí? El mismo Salomón, ¿no?, allí en Cantares 5:15 nos decía esto, ¿no?, que era una madera excelente, ¿no?, la madera de cedro. Y así nuestro Señor es excelente por sus oficios y por la obra que ha hecho por nosotros, ¿no?, por su gloria, por su divinidad. Y cada creyente individualmente es revestido de esta madera, e individualmente está siendo revestido con oro también, con oro,
Somos preciosos para Dios. Ahora, hermano, por último lugar, el templo es figura de la iglesia también por sus pilares. Estos dos pilares de los que nos habla ahí este libro de Reyes, no son los únicos que tenía el templo. Tenía muchos pilares, ¿verdad? Tenía que ser edificado así. Los pilares son fortaleza, son un símbolo, un emblema de fortaleza. Y en la construcción, si alguno sabe de esto, los pilares y las columnas están hechas para soportar un gran peso. Entonces, por esto también, sí, por esto el templo es figura de la iglesia, ¿no? Por sus pilares. Entonces, estas dos columnas, las principales, ¿no? Las que estaban en el templo, fueron puestas en el pórtico y eran dignas de atención. ¿Sí? Nos dirigiremos a ellas ahorita en unos minutos, pero la iglesia también es llamada columna, toda la iglesia. Y ahí en 1 de Timoteo 3:16 nos dice esto, que la iglesia es columna y baluarte, soporte de la verdad. ¿Sí? Es la iglesia del Dios vivo, sostiene la verdad y la mantiene a flote por la fuerza que hay en Cristo. ¿Sí? Nosotros recordamos, ¿no? Cuando vemos fotos así de lugares antiguos donde había columnas, templos, etcétera, y en las columnas había inscripciones ahí de cómo se deberían de hacer los ritos religiosos y muchas otras cosas, o en honor a alguien, ¿no? Estaban las inscripciones ahí en las columnas, ¿sí? En honor a alguien digno en la institución, ¿no? Dice, no, aquí fulano es digno de esta institución, entonces ponlo aquí en la columna. Es una imagen, una figura de que esta persona fue alguien importante ahí. Bueno, la inscripción que debe haber en la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, debe ser el evangelio mismo. Si el evangelio no es predicado en una iglesia, si las doctrinas no son sostenidas con valentía, ¿sí? Si a la doctrina ni siquiera le importa a sus miembros, entonces díganme, ¿qué estará inscrito en la columna? No quedará vacía, ¿verdad? Alguien querrá llegar a inscribir su nombre, o sus doctrinas, o sus ideas, o sus ideologías. Por eso hay tantas iglesias que están desviadas. ¿Por qué, hermanos? Porque los miembros de las iglesias no son esforzados en aprender, no son esforzados en defender. ¿Sí? Lo voy a decir de esta manera, porque se dejan llevar porque el hermano ya dijo, porque se dejan llevar porque el hermano es familiar o amigo o lo que sea, y eso no está bien. Nosotros debemos de ser valientes y defender esa verdad, pese a lo que pase o lo que pudiera pasar. No lo sabemos, no sabemos qué pudiera pasar. Eso lo tiene Dios en su mano, solamente Él. Él sostiene la verdad y Él mantiene firme la iglesia. Nosotros no debemos de tener temor de predicar y de hablar las cosas que Él nos dice en su palabra. Pero tampoco, hermanos, debemos tener temor de hacerlas. A veces hablamos valientemente, pero no hacemos las cosas. Debemos de hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. ¿Sí? Bueno, ese es el deber de la iglesia, ¿no? Exponer las verdades del evangelio por medio de sus ministros y por medio de sus miembros. Ahora también particularmente los creyentes somos llamados columnas, ¿sí? Somos llamados columnas. Apocalipsis 3:12, ¿no? Hablando acerca de las iglesias, dice ahí en 3:12, dice, al que permaneciere, se lo haré columna en el templo de mi Dios. Así nos dice el apóstol Juan. Un creyente por gracia, ¿no? Tiene lugar y tiene un nombre en el templo de Dios, en el cielo. Ahí está preparado el lugar para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Es para quién, hermanos? Para el que entra, ¿sí? Por una verdadera y rica profesión de fe.
por eso, ¿no? Por una verdadera profesión de fe, una experiencia de la gracia de Dios en el corazón, una verdadera experiencia de gracia de Dios. Dice nuestro Dios, cuando iba Natanael, Bartolomé, se acercó al Señor, ¿no? Le dijeron, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías. Cuando se acercaba este hombre a él, desde lejos el Señor lo vio y le dijo, he aquí, dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. En quien no hay engaño. Los verdaderos israelitas, hermanos, como nos dice el apóstol Pablo, es Israel, ¿sí? No por descendencia, no por linaje, sino porque Dios, ¿sí?, nos ha hecho linaje de Abraham. Así nos ha hecho Dios, nos ha hecho israelitas, verdaderos, espirituales. Así le dijo el Señor a Bartolomé, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Así debe de ser cada uno de los creyentes, ¿verdad? Que entra a la iglesia en sumisión a sus ordenanzas, que no abandona las verdades del Evangelio, sino que es convencido por ellas y esforzado por ellas, aunque no nos gusten. A muchos no nos ha gustado, como hemos llegado a una iglesia donde se predica la verdad. Y venimos de iglesias pentecosteses, donde el pastor se enseñorea de las ovejas, ¿sí? Donde lo único que se quiere es prosperidad, donde el poder del Espíritu Santo siempre está obrando de una manera milagrosa en prosperidad de las almas, ¿no? Y cuando llegamos a una iglesia donde nos dicen que el Espíritu Santo obra internamente en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Y las lenguas? ¿Y los milagros? ¿Y mi prosperidad? ¿En dónde queda? No hay prosperidad de esa manera como te la han enseñado. Como la Escritura enseña, es que tú tienes que negarte a ti mismo, a tus gustos, a tus ganas de ir al mundo, mortificar tu pecado. No nos gusta. Pero una persona que tiene la obra en el corazón, hermanos, persevera hasta el final en esto, ¿verdad? No abandona las verdades del Evangelio, no abandona la asamblea, no anda brincando de iglesia en iglesia, se queda firme, aguantando, cuando hay tiempos buenos y cuando hay tiempos que no son tan buenos, cuando hay tiempos malos. No abandona la asamblea de los santos, sino que dice el apóstol, el que no ama no es de Dios. El que no ama, ¿a quién? A sus hermanos. El que no ama a los santos. Así dice la Escritura, hermanos. Israelitas de verdad, ¿no? Que no engañemos, que andemos rectamente, que haya una preocupación natural por la causa de Dios. Esto es algo que no hay en el hombre carnal. ¿Por qué digo natural? Bueno, digo que hay una preocupación natural porque ahora nuestra naturaleza ha cambiado y hay una naturaleza que nos lleva a preocuparnos por la causa de Dios y por su reino. Conviene, hermanos, a los que llevamos el nombre de Cristo, varones, mujeres, jóvenes, ancianos, a los que llevamos el nombre de Cristo, ¿no? Conviene estar firmes, conviene estar inconmovibles en las doctrinas, en la oración, en la comunión unos con otros. Pero hay algunos que salen de la iglesia, ¿no? Que parecían, hermanos, parecían creyentes. Vaya buscando, por favor, Jeremías. Ahí en su último capítulo, Jeremías 52.
Conocemos los pasajes de Primera de Juan, ¿no? De estas personas que salen de la iglesia, ¿no? Se dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, sin duda, dice el apóstol, sin duda habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifieste que no eran de nosotros. Todos estos que entran y salen es porque ven a los hombres. Los que entran y salen es porque ven con ojos naturales lo que deberíamos de ver con los ojos espirituales. No están abiertos estos ojos para ellos. Ellos ven hombres, ven hipócritas, ven personas que se creen buenas. Cuando vemos solo lo material, hermanos, vemos como en este capítulo 52, versículo 17, observe por favor. Y los caldeos, dice, quebraron las columnas de bronce, dice, que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el metal. ¿A dónde? A Babilonia. Babilonia, una figura del mundo real, Babilonia, pero ahora no, es una figura del mundo. Hermanos, cuando una persona ve solamente a los hombres y ve las cosas materiales, corre el peligro de ser quebrado de esta manera y ser llevado al mundo nuevamente. Jaquín y Boaz, que vamos a verlo para la próxima ocasión, no lo vamos a alcanzar a ver, fueron quebrados, y estas columnas grandes y gloriosas de bronce fueron llevadas a Babilonia. Y los que son llevados de esta manera, hermanos, es porque no fueron transformados, se quedaron en el mundo. ¿Sí? Pero aquellos que son columnas espiritualmente hablando, ¿no? Que son transformados como lo fueron Jaquín y Boaz, figura del Señor, una figura de Dios, una figura de Cristo, son eternamente duraderas, ¿no? Su perseverancia será para siempre. No saldrá de la iglesia de Dios, a menos que la iglesia se convierta en un lugar que ya no sea iglesia de Dios, que su candelero sea retirado, ¿no? Como hay una amenaza para la iglesia de Éfeso, ¿no? Así, si no te arrepientes, dice, quitaré tu candelero de su lugar. No dice que lo apagará, se lo quitaré el candelero de su lugar. ¿Sí? Se entiende que será llevado a otro lado, ¿no? Entonces, hermanos, solamente unos comentarios para terminar. Vamos a dejar pendiente estas dos columnas, Jaquín y Boaz, ¿no? Que son figura de Cristo. Jaquín significa Él establecerá, y Boaz significa Él es la fortaleza, ¿no? En Él está la fortaleza. Nosotros somos iglesia, nos jactamos de ser iglesia de Dios. Y cuando digo jactamos, no lo estoy diciendo de una manera soberbia. Nosotros hemos dicho que aquí se predica el Evangelio, y lo creemos que se predica el Evangelio. Cuando hablamos de que hay personas incrédulas dentro de la congregación de este lugar, hermanos y amigos, lo decimos con temor. Jóvenes, lo decimos con temor y con el afán en nuestras almas y nuestros corazones de que sean sacudidos los suyos, que sea sacudida su mente,
que sepan que si no vienen a Cristo, estarán fuera de la congregación de los santos. El Señor dice que fuera de este lugar será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar real. Y se predica el Evangelio de nuestro Señor, tomado a veces del Nuevo Testamento, tomados del Antiguo Testamento con las sombras y las figuras, pero siempre haciendo saber a cada uno de ustedes que Él es el camino y que Él es la verdad y la vida. Y que todo este mundo está de pie y está sostenido por su poder. Y solamente Él da la salvación. Cuando hablamos de que Él da la salvación a quien Él quiere, algunos cierran sus ojos, diciendo, si la da a quien Él quiere, entonces si quiere me la va a dar y si no, no. Pero Él ha establecido un medio. Ha establecido el medio del Evangelio y su palabra, y las iglesias, y los ministros, y los predicadores. Y Él quiere que a través de esta palabra usted escuche esto. Reconcíliate con Él. Reconcíliate con Dios antes de que sea tarde. Porque si no perecerás eternamente. Vemos también que en este templo había personas que venían por compromiso. No seas engañado. No seamos engañados. Escudriñemos nuestras vidas con la palabra a fin de que sepamos, que estemos seguros de que Cristo vive en nosotros, de que no tienes una vida oculta fuera de estas paredes, de que no tienes una vida oculta en tu trabajo o en tu casa, de que estás esperando el momento de estar solo para desviar tus pensamientos hacia lo que no debes de hacer, ¿no? Hacia lo que está mandado que no hagamos. Entonces, para aquellos que somos creyentes, la pregunta está en el aire. ¿Vemos la iglesia de Dios como su constructor la vio, como su constructor la ve desde el cielo? Llena de piedras preciosas. ¿Es mi hermano? ¿Fulano o perengano? ¿Un diamante? A lo mejor en bruto, hermanos. Pero un diamante preparado para la iglesia. Así debemos de vernos unos a los otros. A nosotros no nos interesa, bueno, sí nos interesa, si es creyente verdadero. Pero a las personas que se acercan y las personas que quieren ser miembros de una iglesia, traen gozo al corazón de una iglesia. Primero, bueno, porque sabemos que se predica la verdad y que la palabra de Dios sigue moviendo los corazones de las personas. Y segundo, porque el corazón de los que creen trae gozo al cielo y a nosotros también. Debemos de rogar a Dios para que estas profesiones de fe de nuestros hermanos sean verdaderas y escudriñarnos para que las profesiones de fe nuestras estar asegurados que son en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo, hermanos, hasta ahí el día de hoy. Continuaremos en la siguiente ocasión. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos meditar, Señor, en tu palabra, meditar en las verdades de tu iglesia y observar cómo tu gloria terrenal, dada por los hombres, dada por Salomón, dada por David, por Zorobabel,
por todos aquellos israelitas verdaderos que te adoraban en aquel tiempo, Señor, hoy viene a ser una realidad para nosotros, indignos, pecadores, que no teníamos nada que ver con los judíos, que no teníamos nada que ver con tu linaje, con tu descendencia, Padre, y por tu gracia y por tu misericordia nos has hecho israelitas verdaderos, adoradores en espíritu y en verdad. Y te pedimos que esta meditación de tu gloria ayude a cada uno de nosotros, Señor, a elevar nuestros cantos, a elevar nuestras oraciones con un mayor fervor y con una certeza de que un día lo haremos cara a cara. Te agradecemos por todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.